Muy bien, entonces, en esta presentación, vale, yo hablaré de las últimas innovaciones exclusivas de Parsec que están cambiando las técnicas de elaboración. Empezamos con ver las reales motivaciones, necesidades que tenemos en fermentación. Las fermentaciones tienen que ser completas, la cinética de fermentación bajo control, una maceración con extracción selectiva, evitar defectos olfativos y organolépticos, preservar los aromas, vinos más estables a nivel oxidativo, reducir la cantidad de productos químicos utilizados y evitar proliferaciones microbianas y de hongos. Vale, tener herramientas que faciliten el proceso de decisión, información correcta a tiempo real y fácil de usar. Entonces, todos los estudios experimentales han demostrado que para lograr estos objetivos es necesario gestionar correctamente la temperatura, la cinética fermentativa, la microoxigenación, la nutrición. Vale, conocemos la teoría, pero ¿cómo se actúa en la mayoría de las bodegas? Normalmente es práctica común evaluar la evaluación de la fermentación a través de densidad o Brix para estimar los azúcares residuales de manera densimétrica o refractométrica y normalmente se hace 1 o 2 veces por día. La oxigenación normalmente se hace con remontados al aire o con oxigenación spot, también 1 o 2 veces por día. El control de temperatura es muy común utilizar termostatos o PLC para controlar las válvulas del glicol para mantener la consigna establecida por el enólogo. Y la nutrición se hace de manera manual, adicionando nutrientes o en la fase de inoculación de la levadura o agregando nutrientes a 1/3 de la fermentación. Vale. ¿Cómo vamos a ver parámetro por parámetro cómo nos pueden realmente ayudar y un control, a empezar de un control que parece simple y fácil, la temperatura de fermentación? Vale, un control de temperatura normalmente, como hemos dicho antes, se hace a través de termostatos o PLC. La temperatura de la masa en fermentación es bajo control, es uno de los elementos más importantes para tener, como hemos dicho, una correcta cinética de fermentación, preservar los aromas, evitar paradas de fermentación y mantener las fermentaciones uniformes en todo el volumen del depósito. En la práctica, pero, el enólogo desconoce la temperatura real de la masa en fermentación en los diferentes puntos del depósito. Entonces, vamos a ver un ejemplo de un gráfico de una fermentación de vino tinto en un tanque de 100.000 litros en España. En el gráfico vemos que la línea roja es la consigna de la temperatura, que al principio está entre 27 grados y luego se viene bajada a 25. La parte inferior del gráfico muestra los ciclos de abertura y cierre de las válvulas del glicol. Entonces, cuando esta línea marrón está arriba, se abre y luego se cierra. Y las líneas verticales son remontados. Vale, el enólogo está convencido que tenemos 25 grados.
Pero si vamos a ver realmente en el tanque qué tenemos, no viendo la media, sino la temperatura real del sensor de arriba, que está justo bajo el sombrero, y del sensor de abajo, nos enteramos que una parte de la masa está a riesgo de parada de fermentativa y la otra está a más de 4 grados por encima de la consigna. Entonces, en esta slide explicativa podemos ver lo que hemos visto en el gráfico anterior, que la parte superior del depósito llega a temperaturas de 29-31 grados y la parte inferior está a riesgo de parada de fermentación porque estamos entre 19 y 21 grados, aunque la media de las temperaturas parecen correctas. Por lo tanto, en el depósito hemos visto que el utilizo de casi 28 horas de glicol refrigerante no conseguimos llegar al resultado deseado, que es la homogeneización de la temperatura al interno del tanque. Y todo esto luego comporta que más intentamos bajar la temperatura, más subimos, más sería mayor la estratificación térmica entre la base y la parte superior con un efecto a cascada. Entonces, todos los estudios experimentales realizados de forma rigurosa estadística en tanques experimentales muy pequeños nos demuestran que la temperatura de fermentación es un factor fundamental para evitar problemas, reducir las acciones correctivas, preservar los aromas, obtener un vino equilibrado, etc. Pero en práctica a las bodegas, a pesar de importantes inversiones, realmente se desconoce y por lo tanto no se controla la temperatura real de las diferentes áreas de la masa de fermentación. Este problema es evidente, aún más evidente, en elaboraciones de tinto en tanques con una geometría desfavorecida entre altura y diámetro. Lo podemos resumir si una relación mayor de 1,3. Seguimos con la evaluación de la fermentación actualmente, hoy día. ¿Cómo se hace? Normalmente hacemos una estimación del azúcar residual a través de tomas densimétrica o refractométrica 1 o 2 veces por día, ejecutado de manera manual o automática. En estas operaciones hay un error inevitable debido al punto de recogida de muestras a causa de la estratificación dermodensimétrica y cualquier otro error operacional. Todo esto es suficiente para seguir la fermentación de manera efectiva y segura. Vale, esto nos permite de saber a qué punto se encuentra la fermentación, midiendo la curva que vamos construyendo de la bajada de la densidad, pero no nos permite de evaluar la correcta y de manera correcta y rápida la actividad de las levaduras y tampoco cualquier otras condiciones estresantes que puede pasar. Al final no nos permite tampoco elegir la velocidad de las fermentaciones o controlar la velocidad de la fermentación, mejor dicho. Ahora vemos la oxigenación. ¿Cómo se logra normalmente oxigenar un mosto en una fermentación en la mayoría de las bodegas? Con remontado al aire, con dosificación puntual, con aire con efecto Venturi o se añade después de 1/3 de fermentación. Nunca, si la uva no es sana, tiene botritis, midiendo el oxígeno disuelto o midiendo el potencial redox. Vale. Durante la fermentación
el oxígeno es totalmente consumido por las levaduras. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que en resumen, la técnica más adecuada es empezar a oxigenar a partir de 1/3 de la fermentación. Las otras realmente son técnicas que es aconsejable no utilizar. No dan una suficiente seguridad de lograr el resultado deseado. La nutrición también se hace a 1/3 de la fermentación o, como hemos dicho antes, la adición de nutrientes en la inoculación. Vale, hemos visto que con varias experimentaciones el mejor punto también para nutrir es a partir de 1/3 de la fermentación. Vale, ahora vamos a ver cómo las innovaciones de Parsec están cambiando las técnicas de elaboración. Y empezamos con la microoxigenación, que el sistema de Parsec permite un sistema de microoxigenación distribuido, un control de temperatura enológico multisensor para medir y evitar la estratificación, ADSF, el control real en tiempo real de la cinética de fermentación, el control de la densidad, la gestión optimizada de la nutrición en línea y la manera de maceración con el air mixing para una disgregación del sombrero a través de inyecciones moduladas de aire o a través del control de remontado optimizado con la temperatura. Prácticamente la oxigenación en las ventajas de los puntos de tener una oxigenación distribuida, una instalación distribuida, permite una dosificación de precisión, porque hay menos recorrido de tubería, una repetibilidad de la dosis, protocolos de oxigenación según la evolución de la fermentación, dedicados, la temperatura con hardware y algoritmos pensados y configurados para procesos enológicos, permite una correcta gestión de la estratificación térmica y densimétrica y el pilotaje avanzado de la cinética de fermentación. La densidad también, una estimación en tiempo real de la densidad, nos permite saber, tener constancia de la curva densimétrica en tiempo real y el avance automático de los protocolos de vinificación desarrollado por el enólogo. Entonces, resumen, oxigenación, cantidad correcta en el momento adecuado, temperatura, optimizar el proceso de fermentación y comprender lo que sucede en cada instante, y densidad, conocer en tiempo real la situación densimétrica y no solo 1 o 2 veces por día. Vamos a ver realmente un gráfico, no sé si se ve bien la pantalla del gráfico. Prácticamente en este gráfico se ve en la parte superior la bajada de la densimétrica de la densidad con análisis densimétrica. Vale. También vemos la macrooxigenación en la parte central del gráfico y en la última parte el set point de temperatura. Centrémonos en la parte de arriba. La curva es la densidad estimada por el sistema de control Science 5000 de Parsec. Y los puntitos, las bolitas son la análisis densimétrica realizada con análisis de laboratorio por la bodega. Como vemos, las dos
Los dos puntos se solapan perfectamente. Luego, en la temperatura, vemos que el set point de temperatura elegido por el enólogo está correctamente logrado porque siempre estamos justo debajo del set point. Solo en la primera parte de la fermentación, cuando se empieza realmente la fermentación, hemos tenido un pequeño desfase entre el sensor de arriba y el sensor de abajo. Prácticamente la media se ve correcta, y pero logrando una efectiva homogeneización del tanque, hemos reconducido a un control de temperatura correcto, sin estratificación, y como se ve, los cambios en base a los cambios de protocolo se han conseguido perfectamente. Aquí, no lo he dicho antes, estamos hablando de una fermentación de blanco Chardonnay en un tanque de 200 hectolitros. Vale, en esto la DCF, el análisis dinámica de la cinética fermentativa de Parsec, nos permite determinar la cinética de la fermentación midiendo el carbónico producido en tiempo real. Entonces, pasamos de la teoría experimental a la práctica en la bodega en cualquier tipo de tanque. La DCF también podemos decir que es el único control de fermentación que nos permite controlar todo en tiempo real. Y también nos permite una vinificación a presión controlada que mejora la extracción de antocianos y taninos, nos permite obtener vinos concentrados y estructurados con mayor elegancia y complejidad aromática. También la última aplicación de la DCF se ha tramutado en el Afromate Plus, que es el control dinámico adaptivo del método Charmat. Vale, vamos a ver el gráfico visto anterior, añadiendo la variable que antes no se había evidenciada de la cinética de fermentación, de la curva de la cinética de fermentación y también de las reducciones de los azúcares. Entonces, ¿qué podemos evidenciar en esto? Que cuando la correcta gestión del oxígeno es realmente debida a la cinética de fermentación. Entonces, logramos suministrar el oxígeno al momento oportuno y entonces conseguimos una curva de cinética fermentativa perfecta. Un detalle importante que tenemos que tener en cuenta es que cuando la densidad, cuando los azúcares están prácticamente a cero, aún tenemos actividad cinética en el tanque. Entonces, esto significa que controlar la cinética fermentativa es una herramienta mucho más efectiva que solo el control de la densidad. Entonces, este otro gráfico, hablando de una vinificación de tinto, donde vemos que en la parte superior tenemos la cinética y la fermentativa y la bajada de los azúcares. Aquí tenemos la densidad estimada, la macrooxigenación, que es diferente en un tinto, porque seguimos dando oxígeno para adelantar la polimerización de los polifenoles, y en la temperatura vemos que está perfectamente controlada, y estas líneas verticales son los remontados fraccionados que se van haciendo en función de la temperatura y en función de la cinética. Aquí que tenemos más que no teníamos en el otro gráfico, tenemos la nutrición. Entonces vemos que en el punto en el cual empezamos la oxigenación junto con la nutrición, de manera manual en este caso, la cinética de fermentación
va a tener un seguimiento positivo. No sigue la curva que iba por abajo y se va a terminar de manera correcta la fermentación. Hacemos un pequeño rápido hablando del Afromate Parsec, que esta es la automación de la vinificación del proceso Charmat. Entonces, automatización de primera y segunda fermentación. Entonces, que nos permite de conocer y entender todos los mecanismos del proceso, controlar el proceso de manera precisa y efectiva y guiar, importante esto, guiar el proceso para lograr un producto deseado. Entonces, el enólogo puede decidir la duración de la fermentación, en este caso. Entonces, para conocer, entender, supervisar y predecir la evolución de la fermentación en cada etapa, en cada fase de la fermentación, poder intervenir en tiempo real para hacer cambios o correcciones si necesita. Esto lo podríamos hacer de manera manual o dejarlo en automático al sistema. Y esto nos permite al final no deber hacer correcciones finales de azúcar o de presión, reducir la duración de fermentación en función de las selecciones técnicas del perfil de espumoso deseado, evitar el uso de aditivos correctivos. Estos son todos algoritmos y funciones de Parsec. Vale. En el caso de la maceración, podemos también controlar remontado y rociado a través del control avanzado para lograr, a través del remontado fraccionado, que significa poco tiempo de remontado, muchas veces, más frecuencia y menor tiempo de remontado, nos permite de lograr más extracción y tener bajo control totalmente la estratificación térmica. Esto sería ideal para tanques con una relación entre altura y diámetro menor de 1,3, como al revés la air mixing, que es la técnica patentada de inyecciones moduladas secuenciales de aire, es otra técnica de maceración que es prácticamente insustituible para tanques con relación entre altura y diámetro mayores de 1,3. Vale, seguimos. Aquí vemos un gráfico de una vinificación, de una vinificación en tintos con remontado. Aquí vemos la estratificación del sensor de temperatura superior y el sensor de temperatura inferior, y vemos en cada, no sé si se puede ver, estas bajadas de los picos sean en ocasión de un remontado. Entonces tenemos una homogeneización que podemos medir y controlar. Y en todo esto tenemos la densidad controlada bajo control y vamos pasando de fase a fase a través de la densidad. Y aquí vemos esto sería la nutrición automática, que se logra, se hace cuando realmente es necesario hacerla en base a la curva. Vale. Entonces, el air mixing hemos dicho que es una solución patentada que nos permite, a través de inyecciones moduladas, de tener una olas disgregante, y es una técnica que está aportando una revolución a las vinificaciones de la uva, de tinta en el mundo. Vale, entonces, aquí se ve de manera más gráfica donde es aconsejable aplicar una técnica o la otra en tanques con una relación diferente y con tamaños hasta un cierto tamaño. Está muy bien remontado. En tanques más grandes y con diferente tamaño
es preferible utilizar el air mixing. Entonces, esto nos permite un sombrero disgregado sin acciones mecánicas, estratificación termodensimétrica bajo control y un descube rápido y de calidad. Vemos algunos gráficos con el sistema air mixing. Entonces, aquí estamos en Estados Unidos, la variedad en Pinot Noir, y tenemos tanques de 65.000 litros. Vemos la curva de estratificación perfecta. Logramos mantener el set point de temperatura deseado. Las líneas verticales son las intensidades del air mixing, que vemos que en base a dónde estamos en la fase de fermentación, debida también a la densidad, vamos a utilizar intensidades más fuertes o más suaves. Tenemos que tener en cuenta que aquí estamos hablando de una variedad muy delicada como el Pinot Noir. Entonces vemos que se utilizan densidad de las 15 densidades que se pueden utilizar, se utilizan densidad muy bajas para respetar la uva. Vemos otro gráfico que con una otra variedad, Syrah, con tanque de 25.000 litros, y en esta bodega hay también tanques de 40.000 litros, donde logramos también una perfecta homogeneización de la uva de la temperatura entre el sensor de arriba y abajo, utilizando intensidades diferentes, un protocolo totalmente diferente debido a una añada diferente y a una variedad diferente. Entonces, el último gráfico que vemos es un tanque de 50.000 litros con variedad tempranilla, en este caso bodega en España, donde también logramos una perfecta homogeneización y una perfecta estratificación de la temperatura que nos permite tener una fermentación uniforme en todo el volumen del tanque. Aquí también hay un protocolo diferente respecto a las dos vinificaciones de los dos gráficos que hemos visto anteriormente. Vale, resumiendo, esta herramienta nos permite gestionar las interacciones entre parámetros para tener una perfecta maceración, un control de la termorregulación a través de la cinética fermentativa y con una macrocinación y nutrición integrada. Vale, esta slide luego la podéis tener a disposición para estudiarla, pero esto es un resumen para ver cómo todos los parámetros que van interactuando nos permiten un control realmente enológico y completo en tiempo real del proceso. Entonces, esta es para cómo todos los controles van interactuando. Aquí esta slide explica que el software Parsec es disponible en versión web para el control remoto. Es el único sistema de momento que permite una trazabilidad dinámica, que significa grabar y tener registros de todo lo que está pasando, todos los protocolos que hemos hecho y si se han desarrollado en la manera deseada. Vale, aquí hay una slide con todos los premios que han recibido nuestros controles. Y entonces, para resumir todo, el Science 5000 es un sistema que no sustituye el enólogo, pero ofrece un par de gafas virtuales, le ofrece al enólogo, para ver lo que normalmente no ve, para operar en el modo y en el momento correctos, para mejorar el producto reduciendo correcciones y costos. Vale, muchas gracias por la atención